Hablar hoy ahora del problema oxígeno Sí, y la realidad en el hospital de Villa Elisa. y fue una noche de terror, una madrugada de terror para los familiares, por sobre todo, que están allí aguardando sus pacientes, porque lo que se reporta es lo siguiente: la falta de oxígeno. Y allí nuevamente jugó un rol importante, y hay que decirlo, de hecho, cuando una persona lo hace o hace bien sus labores, el intendente de Villa Elisa, porque fue obviamente llamado por los encargados, supongo yo, por los propios familiares tal vez, para ir y trasladar estos balones de oxígeno con el fin de recargarlos. ¿Y cómo hacían ese despliegue? Según nos estuvieron contando nuestros compañeros, Raúl es el que estuvo recorriendo por ahí, y nos decía que básicamente lo que hacen es alzar los balones de oxígeno, ¿sí? Y los llevan en camionetas, en vehículos, e incluso con acompañamiento de la policía, para que puedan ir abriendo pasos para recargar rápidamente en el IPS, y de ahí nuevamente retornan a Villa Elisa. Estuvimos por ahí, conversamos y tenemos algunos testimonios para compartir con ustedes. Y la verdad que es difícil toda la situación. Y hay poco oxígeno. Llegamos de repente al momento de que tenemos que estar en boca de Dios, como se dice, clamando el oxígeno. Hacen todo lo posible, pero yo creo que tienen que actuar más lo del gobierno. No pueden dejar que un paciente que solamente necesita oxígeno se muera por falta de oxígeno. Y muy difícil la situación. Los remedios son caros y no hay camas, no hay lugares. Y preocupante tener que estar acá, tener que vivir en carne propia para darte cuenta de la situación. El intendente hizo la gestión para que traigan oxígeno. Y así están diciendo, y yo creo que está ayudando, porque justamente he visto que vinieron en camiones tumba a llevar de acá los balones y a recargar el oxígeno. Bueno, y esta situación ya habla un poco de lo que se anticipaba, de hecho, desde el municipio, porque existía esta intención, Mariano, de instalar una especie de planta independiente de oxígeno, atendiendo que existía luego ya este miedo que eventualmente se queden sin el oxígeno. Que hay dos cuestiones. Por un lado, saber cuándo es lo que va a estar, que vos me vas a contar, y por el otro, qué fue lo que pasó también con la red que tiene que proporcionar el oxígeno. ¿Por qué se quedó sin abastecimiento? Y ahí probablemente la respuesta, Guido, sea que la demanda o la cantidad de pacientes ha aumentado. De hecho, por ejemplo, en el IPS hablan de que se quintuplicó el uso de oxígeno, por lo cual, bueno, lastimosamente van colapsando los sistemas. Lo que sí no debería pasar es lo que pasó en clínicas. ¿Te acuerdas que hubo una pérdida en la presión y no llegaba con la suficiente fuerza, por así decirlo, el químico hasta los pacientes? Entonces eso sí fue un problema ya en la red de distribución propiamente. Ahora que escasee y que se termine el oxígeno y tenga que hacer esa recarga con los balones. Esto fue durante la noche. Creo que no hubo demasiados inconvenientes para ir y volver. ¿Qué pasa si tenés en hora pico a la mañana, se te terminó todo y tenés que ir con los balones? O a la tarde. 6, 7 de la tarde. Entonces, es por eso que hay que prever definitivamente. Y respecto a la planta de oxígeno en Villa Elisa, el 5 de abril habían hecho el anuncio y decían que en 20 días estarían ya habilitando esa planta de oxígeno, por la cual están trabajando. Es decir, para fines de este mes, para finales del mes de abril, supuestamente va a estar ya esa planta de oxígeno. Acá está lo que les decíamos: una patrullera abriéndole paso, abriéndole camino a la gente de Villa Elisa para ir a recoger oxígeno, para recargar los balones. ¿Esto tiene ambiente? Sí, escuchamos. Estamos llevando 29, 30 balones para recargar en IPS. Yo creo que tardaríamos toda la medianoche. Entonces apelamos a la buena fe de la empresa, que cumpla con el hospital. Tienen un contrato, tienen que cumplir con la provisión de oxígeno, pero ahora por la falta de oxígeno nosotros vamos a darle el soporte ahora al hospital a la madrugada nuevamente, y si es posible mañana. No queremos que la gente muera por falta de oxígeno, entonces nosotros mismos estamos acompañando. Ya ven el camión municipal, escoltado por la Policía Nacional. Vamos a cargar el oxígeno para los pacientes que están esperando en el hospital de Villa Elisa. Gracias, gente, por acompañarnos. Estamos llevando 20. Acá me queda una duda. ¿Fue de tarde entonces, Mariano? A la tarde comenzó el problema. Empezó. A la noche madrugada otra vez tuvieron que hacer la recarga, y decía que hoy a la mañana probablemente nuevamente este será el procedimiento. Alzar los balones de oxígeno ahí a la carrocería de una camioneta
que vaya la patrullera por delante abriéndole paso y así llegar hasta IPS. Imagínate la distancia, IPS Central sobre Sacramento, que tiene luego congestión vehicular casi siempre y a toda hora, y de ahí tener que ir nuevamente a Villa Elisa. No sé, no quiero ser imprecisa, pero estará entre los 7 y 10 kilómetros de distancia desde el hospital de Villa Elisa, si no es más. ¿Y cómo van a hacer por Madame Lynch? Y no sabría decirte, pero sí observamos esto que decían, y vale en la acotación que estabas mencionando por un lado. Esto empezó de tarde, pero continuó en horas de la noche y madrugada, y también explicaban que lo que pudieron cargar no va a alcanzar luego demasiado, entonces hoy hay que hacer otra vez este trámite, lo cual me lleva nuevamente a preguntarte lo siguiente, Mariano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo lo que me pregunto es, ¿quién acá, a ver, si por ejemplo la empresa, si ellos tienen una empresa tercerizada que les provee el servicio, no se percata antes de que se está quedando sin stock, no puede dar el aviso, por eso se tiene que hacer esto de esta manera, de forma urgente, por eso no se pudo tener un plan B de decir, bueno, vamos Nayat entonces ya a prever un extra o un backup, porque te acuerdas que cuando hablábamos de clínicas, nos explicaba el director, ¿me recuerdas el nombre? Yubi. Jorge Yubi. El doctor Jorge Yubi nos explicaba que ellos, si bien tuvieron un problema de falta de presión, pudieron enseguida reponer el servicio, o bueno, no tan enseguida, pero con el correr de las horas, porque ellos tenían una especie de backup que es un plan B, digamos, de abastecimiento. En este caso, por lo visto no había. Entonces, ahí lo que yo me pregunto, ¿quién tiene la culpa? ¿Es la empresa proveedora por A o B motivo? ¿O es el hospital que tal vez no pudo prever esta situación? Porque si bien estamos ante una situación de tal vez el uso de 3, 4, 5 veces más también de lo que normalmente se usa, uno pues tiene que ir preparándose a medida se da cuenta que va subiendo la demanda. Sí. Porque no es que estamos viendo tampoco a ver, un mes para ahora. Es la misma cantidad de pacientes internados y en UTI. Lo que pasa es que van variando, pues ahora uno sale, otro entra. Así pues más o menos funciona. No es que aumentó, por ejemplo, 2.000 pacientes de un día para el otro, porque ya no hay pues más capacidad. Entonces, ya tenía... Claro, a nivel general, pues ya tenías una sobrecarga hace un mes. Entonces, eso es lo que yo no entiendo, cómo es que no se pudo prever esto. No sé en dónde está el error y sería muy interesante saber quién fue acá el que tal vez falló, entonces para que no vuelva a pasar. Y a eso yo le sumo también otro posible escenario bio. Por un lado están, los hospitales tienen esos balones de oxígeno, por así decirlo, bastante grandes, sí, que tienen una capacidad de no sé cuántos millones de toneladas, ¿cómo decirlo? Metros cúbicos se mide el cilindro, ¿verdad? Sí. Pero tiene una capacidad importante, ¿verdad? Que es el sistema de distribución con general, la cañería, por así decirlo, interna del hospital. Ajá. Pero estos balones también se usan para la gente que está no precisamente conectada al sistema del hospital, entiendo, sino que, por ejemplo, esperando. Hay gente que llega muy grave, que necesita ya ser conectada a oxígeno, al suero, y entonces mientras los tienen esperando en los pasillos, tienen que usar estos balones, porque estos balones pues te dan esa movilidad, esa independencia, por así decirlo, del sistema propiamente del hospital. Cierto, lo que vos mencionás, el tema de las empresas y la provisión del oxígeno a los hospitales, sí está siendo un problema y lo admiten desde el propio Ministerio de Salud, e incluso habían reclamado una deuda en su momento. Sí. Pero también el uso de estos balones de manera independiente, ajá, yo creo que pasa por esa cuestión bio, de que además de los que están internados en las salas con todos los equipos correspondientes, también hay gente que se conecta y los conectan a los pacientes directamente a los balones y con el suero esperando ahí en los pasillos. Vos decís que entonces porque yo vi eso en Itaguayo, no da el tiempo, vos decís que para recargar los balones, y es por eso que tienen que hacerlo así a las apuradas. Y además también cuántos balones tendrán. Por eso es lo que yo me pregunto. Yo no sé, 30 Caro, dejas 15 y otros 15 vas recargando, ¿verdad? Si podemos hablar tal vez con el director del hospital de Villa Elisa para saber un poco qué es lo que pasa. La directora, me corrigen acá. En 15 minutos le vamos a llamar porque ella nos da el ok para llamarle dentro de 15 minutos. Está llegando. Hablar también con el intendente tal vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si es la misma empresa que había sacado vía nota este reclamo, digamos, al Ministerio de Salud de que nos paguen la deuda porque no podemos adquirir más productos si no nos pagan, si es el mismo proveedor, entonces pues hay que buscar salidas, Mariano, porque cuando hablamos de COVID, si ya faltan los medicamentos, si ya faltan los sedantes, si ya falta luego todo, oxígeno no te puede faltar porque es una cuestión de minutos de que la gente se te pueda morir si vos no tenés esta provisión. Es una historia plausible, como se dice, sí, digna de aplaudir. Hablamos de la actitud de la policía, de la autoridad local, de la gente del hospital, que bueno, se pone las pilas para solucionar, para subsanar este grave inconveniente, pero no hay que perder de vista estos que estamos apuntando. ¿Por qué está faltando oxígeno?
quién está fallando aquí. Hay que buscar a los responsables y ver la forma de solucionar, porque tampoco podemos ser injustos y decir la empresa tal no está proveyendo. Pero ¿qué pasa si a esa empresa no le está pagando el Ministerio de Salud? Entonces ahí hay que ir a esas autoridades que cuentan con los fondos suficientes para poder hacer esos desembolsos y que históricamente vienen con deudas a estas empresas también. Y claro, entonces, por eso. Vamos a hablar enseguida con la directora y vamos a profundizar sobre este problema muy grave, lo que pasaba en Villa Elisa. Nuevamente cerramos con este video, ¿sí? Para que dimensionen la situación en la que una patrullera va abriendo paso desesperadamente camino al IPS para recargar los balones de oxígeno y luego volver hasta Villa Elisa. 29, 30 balones para recargar en IPS. Creo que cargaríamos toda la medianoche. Entonces apelamos a la buena fe de la empresa que cumpla con el hospital. Tienen un contrato, tienen que cumplir con la provisión de oxígeno, pero ahora por la falta de oxígeno nosotros vamos a darle un soporte ahora al hospital a la madrugada nuevamente y si es posible mañana. No queremos que la gente muera por falta de oxígeno, entonces nosotros mismos estamos acompañando, ya ven el camión municipal, escoltado por la Policía Nacional. Vamos a cargar el oxígeno para los pacientes que están esperando en el hospital de Villa Elisa. Gracias, gente, por acompañarnos. Estamos llevando 29, 30 balones para recargar en IPS. Creo que cargaríamos toda la medianoche. Entonces apelamos a la buena fe de la empresa que cumpla con el hospital. Tienen un contrato, tienen que cumplir con la provisión de oxígeno, pero ahora por la falta de oxígeno nosotros vamos a darle un soporte ahora al hospital a la madrugada. Bueno, 6:57.